Estábamos en clases y de repente empieza a oírse el retumbar, ¿no? Oye, paréntesis, Caifanes en Navolato en el 91. Gratis. Gratis. Tú en la secundaria, me dices, En la ¿verdad? Primero de secundaria. Lo que estabas viviendo en ese momento, ¿no? Tú en clases. Sí. Y empieza a tocar Caifanes. Empieza a tocar Caifanes. Nunca se nos ocurrió que podíamos hacer rolas propias, pues. Ok. Hasta después. Sí. Entonces, cuando ya comenzamos a venir a Culiacán, que ya me metí yo más en el rollo, vi que la raza tocaba sus rolas, pues. Ujú. Entonces, dije, bueno, pues vamos a hacer el intento, ¿no? Sí. Y mi generación no tenía tantos grupos. Ujú. Entonces, yo me colé a la generación de Más los grande. 5 o 6 años más grandes Ajá. que yo con el grupo. Y quizá fue porque veníamos de fuera y se les hacía curioso, pues Sí, bonito, claro. que los morrillos Claro, que vienen sí. y tocan rolas de Metallica. Tocábamos One, por ejemplo, ¿no? ¿Y cuántos años Fade tenías? to Black, tenía 14 años. 14 años. ¿Estabas qué? ¿Secundaria, verdad? Segundo ¿Todavía? de secundaria. Tuvimos mucho el apoyo y gran parte de lo que logramos fue en gran medida porque había una persona, se llama Juan Felipe Almada. Y él tiene en su casa arriba en un segundo piso, tiene un cuarto completo, largo, grande, lleno de equipo. Y nos prestaba el cuarto de ensayo a los rockeros. Le hacíamos cola ahí, nos sentábamos y nos daba chance de subirnos 2, 3 horas. Creó toda una generación de músicos en Navolato gracias a que las ganas de él nada más de prestar, porque no tenía ningún trato ni nada con usted, o sea, era literal las ganas de que existiera. Somos sus hijos putativos. Qué chilo. ¿Y ahí vive en Navolato todavía? Ahí vive en Navolato. ¿Y tiene el equipo todavía? Y tiene el equipo. ¿En y serio? Sigue tocando, Oye. y sigue prestándoselo a la raza. En este podcast buscamos la historia de la otra música, de esa música que a veces ha sido censurada, señalada, dejada de lado por no cumplir con lo establecido, de los logros, las anécdotas y las barreras que a veces se han logrado romper gracias a las ganas y la rebeldía de sus protagonistas, la necesidad de crear y sentirse parte de un movimiento que a lo largo de los años, de las décadas, ha sonado diferente, pero siempre ha sonado por lo mismo, por tener alternativa. ¿Tu primer show? ¿Tu primer tocada? Sí. ¿Te acuerdas? ¿Dónde fue? ¿Cómo fue? Sí, bueno, no sé si tocada aplica para... La primera vez que yo me acuerdo de ir a un concierto, Ajá. En general, más que tocada, fue cuando vinieron los Caifanes a un festival cultural y fueron gratis a Navolato. Órale. Tocaron en la plazuela, yo soy de Navolato, ¿no? Sí, órale. Y estamos en la secundaria. Nosotros estábamos en primero de secundaria. Ok. Por allá en el 91, creo que fue. Venían de... Pues estaban presentando yo creo que era El Silencio. Órale. Y venían porque iban a en una gira, creo que iban a San Diego a tocar. Ajá. Sí, pues de caminito, de caminito. Sí, los cacharon aquí de caminito. Y estábamos en clases y de repente empieza a oírse el retumbar, ¿no? Oye, paréntesis, gran primer show, ¿eh? O sea, Caifanes en Navolato en el 91. Gratis. Gratis. Tú en la secundaria, me dices, ¿verdad? Primero de secundaria. Lo que estabas viviendo en ese momento, ¿no? Tú en clases. Sí. Y empieza a tocar Caifanes. Empieza a tocar Caifanes. Y empieza porque el sonido trae un sonidazo, ¿no? Entonces se oía como si lo tuvieras ahí. Inga tu mecha. Pues en cuanto yo iba en la tarde, en la secundaria, y en cuanto nos dieron chance, pues nos fuimos para allá, ¿no? Ver a esos compas, porque además era todo un show para nosotros, porque si te ha tocado ver a los Caifanes, son vatos altísimos. Sí, y fíjate que te iba a comentar, pero no quería cortar así lo que me estabas contando, que creo que esa vez yo también los vi, pero en el Parque 87. Me llevaron mis hermanas y creo que iba una prima y su novio y así, pues. Okay. Y creo que ha de haber sido la misma gira, porque no creo que haya sido otra. Y también fue gratis y fue en el teatro griego de allá de arriba, que está hasta el fondo, así, hasta arriba, en el Parque 87, y gratis también. Ok.
Pero yo era o sea, pues, si tú estás, no es que no sé cuántos años tengas, ¿no? Pues, pero yo estaba como en cuarto de primaria por ahí. No, bueno, pues sí, yo tengo 47 ya. Acabo de pues, cumplirlos. Sí, pues sí, más o menos 5 o 4 años de diferencia. Sí, esa fue mi primera incursión en la música en vivo ahí, impresionante porque mucha gente de Culiacán se fue para allá, Sí. o sea, estaba lleno de gente de Culiacán también. Sí. Al final se hizo una batalla campal ahí, digo, nada fuera del ordinario para los tiempos, Sí, era muy claro. común. De que se tiraban como que en bolsas de tierra y así. Sí. Fue todo un show, ¿no? Pero fue muy impresionante porque aparte, pues, ves a compas, que parecen fantasmas, buenos pinches garrochas, flacos, Sí. altos, greñudos, con excepción del Sabo, ¿no? Y el Markovich, güey, bien curado, porque esa vez venía, yo creo que en su trip más loco que traía cuando andaba con ellos, porque el compa agarró, empezó a tocar y prácticamente se sentó en el monitor, güey. El vato estaba ido tocando ahí, güey. Ido, y o sea, estaba en otro mundo. En su rollo, compa. Pues, órale. Una onda así bien rara. Ese fue mi primer concierto, fíjate. Qué perro. Gran primer concierto. Oye, ¿y cómo era la reacción de la gente? Dices que había mucha gente de Culiacán, ¿no? Por la cercanía. Estamos aquí como a 20 y tantos kilómetros, ¿no? De Navolato. Sí, 30 y tantos 26. kilómetros. Sí, o sea, es muy cerca, pues. Para la gente de ahí, de Navolato, ¿cómo fue la percepción de la gente? ¿Cómo lo tomaron? Pues, o sea, la gente que no era afín a la música, vaya. Fíjate que fue un evento muy concurrido, pero como en los ranchos, o sea, y te encontrabas de todo. Y así era en general cuando tocamos, cuando yo empecé a tocar, pues fue allá en Navolato justamente. Y se llenaba, eran eventos donde la gente, pues tampoco es que hubiera tantas opciones, ¿no? Y la gente salía al alboroto, pues. Claro. Y la verdad es que pues se quedaban en el alboroto y estaban más de alguno, o se sabía alguna que otra canción, ¿no? Uh-huh. Pues venían fuerte y les había pegado recién la Negra Tomasa, entonces la cumbiona esa, pues de alguna manera genera también clic ahí, claro, con la gente, ¿no? Entonces, la verdad es que sí, hubo un recibimiento, pues, muy cálido, mucha gente, todo el concierto, no es así como que llegan y ahí me voy, ¿no? Porque no me gustó. Sí. Y aparte, bueno, había un montón de gente de Culiacán también, entonces estaba abarrotado, ¿no? Estaba abarrotado. Era Qué perro. Yo creo que no me acuerdo haber visto tan lleno el Navolato. No es una plazuela muy grande, fue tocando en la plazuela, ¿no? Sí. No es una plazuela muy grande, pero pues estaba toda la plazuela, estaban las calles, o sea, todo lo que pudieras alcanzar a ver desde donde estuvieras estaba lleno. ¿Está el ayuntamiento ahí enfrente o la Casa de la Cultura, algo así, no? Está el ayuntamiento. Ahí fue, pues ahí, ahora sí que sí la conozco, o sea, he ido a tocar para allá. Y y pues mira, para que no rechacen las ideas a tocar a Navolato, Caifanes tocó ahí, pues. Caifanes tocó ahí. Sí, y fíjate que ahorita, digo, empezamos con la pregunta de tocada, ¿no? Eso, uno se imagina las tocadas donde uno tocaba. Sí, claro. De hecho, esa era la pregunta. Sí, pero me acordé de lo de Caifanes, pero fíjate que antes de Caifanes, y también me sesgué rápido a rock, ¿no? Sí, claro. Pero curiosamente, tengo mucha familia en Mazatlán. Ok. Y un día estábamos, pues hablando que tenía yo unos 9, 10 años, y de repente empieza a pasar una avioneta con una lona larga, ¿sí? Vanilla Ice se va a presentar. Sí. Vanilla Ice, dije. En ese tiempo Vanilla Ice estaba... Estamos hablando de finales de los 80s, ¿no? Impensable, ¿no? Te ibas a imaginar que iba a llegar Vanilla Ice a Mazatlán y gratis otra vez. Pues pregúntame si ya no fuimos a la casa. No, ya no nos fuimos. ¿Viste a Vanilla Ice en su tope? Me tocó verlo y chocarle la mano a Vanilla Ice.
A ver, chócame la mano a mí también para sentir qué se siente. No, ¡Qué perro! Una cosa increíble. Por ahí debo tener fotos del concierto ese. Alcancé a tomar unas fotos. Vanilla Ice. No, es que Vanilla Ice fue pues se pudiera decir ahorita, pues para las nuevas generaciones que lleguen a escuchar este podcast y verlo, es como si estuviéramos hablando de Bad Bunny. Es como si así de grande, artista pues, ¿no? internacional. De sí. algo y que fue un boom inmediato, pues, ¿no? Es como si estuviéramos hablando también de, pues, no sé, de los corridos tumbados, de todo lo que está así mucho en auge ahorita, de moda, de que es el boom. Así era Vanilla Ice y MC Hammer. Sí, que eran los dos exponentes del rap de, pues, comercial, ¿no? De aquellos entonces. Y pues qué perro, o sea, eso, o sea, entonces... Y vino con toda la parafernalia, o sea, traía la raza que canta con él, los bailarines, llegó en una limusina, o sea, venía con todo el power, todo el show completo, pues. Qué perro. Y eso fue antes de Caifanes, ¿no? O sea, no, hombre, no, pues gran primer pregunta, grandes primeras respuestas. Pero fíjate que todavía quisiera que me compartieras la primer tocada, el cocherazo, el que se juntaron hoy vamos a tocar aquí para los compas. Es ese primer show de que tú fuiste como escucha. Eso fue allá en Nabolato, y fue en una fiesta de cumpleaños de una amiga del salón de nosotros. Uh-huh. En ese entonces nosotros íbamos empezando a tocar, estábamos en segundo de secundaria, fue cuando empecé a tocar. Y la verdad fue un palomazo ahí cortito, yo creo que fueron unas 3, 4 rolas, no teníamos más. Sí. ¿Tú tocando? Yo tocando, okay. ¿No? Entonces, digamos que la primera acercamiento tú con la escena local, ¿no? El movimiento de rock local de Sinaloa, tú fuiste a tocar, o sea, no tuviste un primer show, pues, ¿no? O sea, no fuiste a ver a alguien, a una banda local, tú tocaste. Pues. Yo toqué. Okay. Así es. Eso es muy recurrente cuando, lo que te estaba platicando ahorita, de que ya he entrevistado, ¿no? A más gente, de que les hago esa pregunta a gente más grande que tú, mucho más grande que tú. Y es como que, no, pues es que no había, pues, ¿no? Y yo me imagino que aquí en Culiacán sí había. Pero pues por el hecho de tú vivir en Nabolato, ese fue tu primer, o sea, la primera vez que fuiste a tocar, la primera tocada a la que fuiste, tú tocaste, pues. Sí, sin embargo, la primera tocada a la que fui, donde no haya tocado yo, que fui a ver, no, y también toqué yo, fue aquí en Culiacán. Fue en una fiesta del Iván, acá en el Iván Herrera, el que tocaba el bajo con María Tequila. Ah, creo que sí. Él hacía fiestas ahí en su casa. Ok. Y en alguna ocasión, hizo una fiesta con varios grupos. Sí. Y me habló y me dijo, oye, ¿por qué no vienen y tocan ustedes? No tenía ni nombre el grupo de nosotros todavía. Okay, sí. Un clásico. Está curado eso. Un clásico. Fíjate, porque tocó, y abrió María Tequila justamente, tocó, no me acuerdo quién otro, no sé si el Pato, creo que el Pato tocaba en todas las tocadas. Y luego ya seguíamos nosotros y iban a tocar más grupos, ¿no? Entonces estábamos ya por subirnos, me dijo, güey, ¿cómo se llaman, güey? Y pues, no sabía qué decirle, pues, porque habíamos platicado de nombres del grupo y todo, pero nunca nos pusimos de acuerdo. Sí. No había aterrizado uno. Pues. Traíamos alguna vez así como el de los Abson, Napsin Boys, una cosa así, me acuerdo que estuvo en la mesa en la discusión, ¿no? Nabolato, Sinaloa. Ah, órale. Como los Abson son Agua Prieta, Sonora, nosotros Nabolato, Sinaloa, ¿no? Napsin Boys. El caso es que nunca le pusimos nombre y el Iván estaba por anunciar ya, pues, y me dijo, bueno, pues se subió y dijo, aquí vienen unos muchachos de Nabolato, se llaman Zafra, dice. Y Zafra nos quedó. Órale, ¿y por qué dijo ese nombre? Pues resulta que Nabolato es el municipio cañero, así nació. Ok. Y justamente al periodo donde se extrae ya la caña, se le conoce como zafra.
Cuando la cortas, ya para entregarla. Oye, está ahí un perro. Entonces, y fíjate que a él se le ocurre, no, pues zafra. Sí. Y nos gustó, pues zafra, y pues está ya nos muy chido. fue nuestra primera presentación oficial, pues como grupo. Y se quedó el nombre de Zafra. Uy, fíjate que sí lo escuchaba mucho, fue pero... sí lo escuchaba mucho ese nombre o lo veía así en los flyers y se me hacía bien chilo. No sabía qué significaba, pero por los tiempos era como eran nombres recurrentes, como de palabras así que tuvieran un significado, que no eran comunes, ¿no? Que eran así como misticismo, pues acá, ¿no? Y daba como ese rollo de que, suena chila la palabra, no sé qué sea, pero suena chilo. Y ahorita que me dices, pues está más perro todavía porque es algo que tiene que ver de dónde eran, pues, ¿no? Era algo emblemático y que era poco común la palabra, pues no se la rifó el que sacó el nombre. Se la rifó, o sea, fue una ocurrencia, no sé, pues Zafra, Zafra. Pues fue esa vez, es una tocada ahí en la casa de él, se hacían bien chilos los eventos ahí con él, estaba bien chido porque él tenía equipo, y pues conocía a todo el mundo, ¿no? También todo el mundo eran mundiales las fiestas ahí para, ¿no? Ok, ¿y ustedes ya tenían canciones propias? Teníamos como 3 canciones propias y qué bueno que preguntas eso porque el tema del repertorio propio no fue lo fuerte de nosotros. Ok. Como Zafra. Nosotros iniciamos, ahí en Nabolato pasa algo curioso, ¿no? En Nabolato, pues, la cultura del rock sí permeó, ¿no? Sin embargo, nos tocó la cultura del rock de tocar los covers, pues, como lo hicieron los Abson en su momento. Todas sus canciones, pues, eran versiones en español de canciones de grupos americanos, ¿no? Sí. Era lo común, ¿no? También en aquellos entonces, todo el mundo lo hacía, pues. Digo, ellos están mucho más viejos que nosotros, pero la evolución de canciones, covers a propias, llegó mucho más tarde a Nabolato que a Culiacán. Sí, Entonces, mientras que en Culiacán era considerado un pecado venir a tocar covers en una tocada, pues. Sí, claro. Porque no estabas en un bar. Y en ese tiempo tampoco es que hubiera bares para tocar covers. O sea, nadie tocaba covers, pues. Prácticamente nadie tocaba covers. Y nosotros en Nabolato nos hicimos tocando covers porque era lo que conocíamos. O sea, no traíamos... No había esa dinámica de las rolas propias, pues. Claro. Así fue como empezamos a tocar porque era lo que se nos presentó. O sea, era lo que... Nunca se nos ocurrió que podíamos hacer rolas propias, pues, hasta después. Sí. Entonces, cuando ya comenzamos a venir a Culiacán, que ya me metí yo más en el rollo, vi que la raza tocaba sus rolas, pues. Entonces, dije, bueno, pues vamos a hacer el intento, ¿no? Sí. La verdad es que lo hicimos, sacamos rolas, y bueno, veníamos, presentamos y cerrábamos siempre con 1 o 2 covers, de todas formas, aquí, ¿no? Ajá. De alguna manera, por ser grupo de fuera, de rancho, veníamos bien morrillos, estábamos... En ese tiempo, la mayoría de la raza, pues andaba ya en los 20 años, 18, 20 años o más. Sí. Y mi generación no tenía tantos grupos. Entonces yo me colé a la generación de los 5 o 6 años más grandes que yo con el grupo. Y quizá fue porque veníamos de fuera y se les hacía curioso, pues bonito, que los morrillos que vienen y tocan rolas de Metallica. Tocábamos One, por ejemplo. ¿No? ¿Y cuántos años tenías? Fade to Black, tenía 14 años. 14 años. ¿Estabas qué? ¿Secundaria, verdad? Segundo de secundaria. Y tocando... Covers de Metallica en Culiacán. Que no estaba tan sencillo tampoco venir a Culiacán aquellos entonces, ¿no? O sea, no es como ahorita, pues, ¿no? De que, pues, digo, la cercanía sí es un factor, ¿no? Favorable, pero pues acuérdate cómo era antes la central de camiones, los camiones que había, etcétera, etcétera. Entonces, pues sí, pues me imagino que para la gente de aquí que iba a los shows y que hacía los shows, que tocaba y todo eso, pues ver a unos niños, ¿no? De fuera en Nabolato, así como Kinga, tocaron One de Metallica. Sí. ¿Qué perro? Y hace poco me tocó ver un post que hizo el Tetus, bajista también, tocaba con grupos de aquí también en su momento.
Pero puso un recuerdo él, y ya ves que ellos tocan un tributo a Metallica. ¿Quién? El Tetus toca con un grupo que se llama 2x2. Ah, ya, sí. ¿Sí? Y ellos tienen un tributo a Metallica que lo han movido un montón. Metallica ¿no? Experience. Metallica Experience. Y fíjate que publicó por ahí en Facebook, creo que fue, una experiencia que él tuvo. Dice, cuando yo iba empezando a tocar, fui a un concierto cuando nos dejaban tocar ahí en el patio del ayuntamiento. Era el escenario alternativo del Ágora. Ágora y el patio del ayuntamiento. El patio era entre semana, el Ágora los sábados, ¿no? Órale. El chingón, había 2 días a la semana que había tocadas aquí. Órale. Patrocinadas por el gobierno. Por el gobierno, pues, o sea, ellos ponían todo. Templete, sonido, todo. 2 días. ¿En qué año más o menos fue eso? Estamos hablando del ya 93, 94, 95. Ok. Nosotros nos quejábamos porque no había apoyo para el rock. Y te pones a pensar ahorita y dices tú, que la chingada, nadie sabe lo que tiene hasta que lo he perdido, ¿no? Así es. Porque era un equipo y escenario de concierto chingón. Sí, o sea, no te ponían 2 bocinitas. Ajá. Te ponían todo el kit completo, ¿no? Entonces, regresando a la anécdota, el Tetus hizo una publicación donde dice, bueno, yo fui a una tocada ahí, y ¿cuál fue mi sorpresa? Dice que pues estaban los grupos y de repente llegó un grupo de Nabolato, dice, empezó a tocar sus rolas y que empiezan a tocar Fade to Black y luego One, y dice, en ese momento me dieron un chingo de ganas de yo también entrar, ¿no? Sí. Yo no sabía esa onda. Afortunadamente somos amigos y me tocó ver el post. Qué chingón. Sí. Fíjate lo que es. Aquí no se acostumbraba pues que escucharas covers de nadie. No, ¿no? sí. Y de repente ir a una tocada de grupos donde van a exponer su material y ver a un grupo que tocara un cover. Sí. Y le resonó mucho, ¿no? Y le gustó y lo motivó a entrarle a los chingazos también. Pues. Sí, él no tocaba, pues los vio y dijo, yo también puedo. No quiero decir de que si no te hubieran visto a ti, tal vez no lo hubiera hecho, tal vez también lo hubiera hecho, ¿no? Pero el hecho de que te vieron a tu banda, tal vez fue más rápido esa conexión, ¿no? Tal vez fue como más de, ingas, o si ellos pueden, yo también puedo. O si, a ver, ¿cómo que tenías 14 años y venías de Nabolato a tocar para acá, pues, no? Así es. Todo ese tipo de cosas se le puede abrir el panorama a la gente, a las nuevas generaciones y a las viejas generaciones también, de decir, oye, pues yo tengo un hijo de 14 años y veo que toca la guitarra, ¿no? Y yo también toqué. Oye, mijo, pues, ¿qué onda? Vamos a volver a tocar o júntate con tus amigos, yo te ayudo, pues, ¿no? Ayudar a que siga, a que exista todavía. Pues. Claro. Ahora, ¿alguna tocada que tú tengas así muy recordada o que hayas tenido algo especial? Igual puede ser algo que no sea precisamente de cómo tocaste o cómo tocaron, sino de todo lo que englobaba ese día o ese show. Uh-huh. ¿Tú como músico algo que recuerdes? Sí, mira, curiosamente tuvimos una vez un evento allá en Nabolato. Sí. Nabolato pues no se caracterizaba como aquí por tener tocadas semanales, ¿no? Uh-huh. Ahí se hacían, no sé, 2 veces al año, una cosa así, ¿no? Sí. Pero en ese tiempo tuvimos mucho el apoyo y gran parte de lo que logramos y la trascendencia que tuvimos y el tiempo que nos dedicamos allá en Nabolato a hacer música fue en gran medida porque había una persona, se llama Juan Felipe Almada. Juanfe, le decíamos. Juanfe es músico de antaño, tocó también con muchos grupos, y rockero, de corazón. Y él tiene en su casa, arriba en un segundo piso, tiene un cuarto completo, largo, grande, lleno de equipo. Okay. Bocinas, batería, amplificadores, guitarras, teclados, micrófonos,
todo completo, ¿no? Y nos prestaba el cuarto de ensayo a los rockeros. Batallábamos, ¿no? Pero le hacíamos cola ahí, nos sentábamos y nos daba chance de subirnos 2-3 horas a usar. Entonces tuvimos la fortuna de ensayar con equipo completo. Y además, por ser músico él, pues tenía muchos amigos. Y cuando organizamos alguna tocada, pues él nos conseguía el equipo con sus camaradas, el equipo ya grande de concierto, ¿no? Y tocamos con un equipón también. Entonces esas 2 veces que tocamos pues eran eventos magnos. Uno de esos eventos me gustó mucho, me impactó mucho, porque en esa ocasión fueron a tocar Los Hijos de la Monja. No sé si tocó escucharlos alguna vez. Me suena, fíjate, el nombre, alguna vez lo haber escuchado. Una banda muy buena de heavy metal. Ok. Buenísima banda, me gustaba mucho. Sí. Y no te voy a decir que se llenó como con Caifanes. Ajá. Pero casi. Sí. Ponle que no fueron la gente de aquí de Culiacán, pues. Sí, no fue la gente de Culiacán. Pero una cosa increíble y la gente jalando bien. O sea, no se sabe tus rolas ni nada. Sí. Pero la gente ahí, pues, no se iba, no era pasada. Estuvo bien chido porque también los grupos que fueron, tocó ir a Ergo Zoom también. Ok. Y venía llegando de su, pues de su estancia en la Ciudad de México. Venían a presentar su disco. Entonces venían con todo el power. Sí, era, ¿no? Algo importante, pues, ¿no? Que se presentara. Entonces, que pudiésemos haber estado ahí en esos escenarios, pues, y compartir escenario con ellos, para nosotros fue muy significativo, porque aparte se sentía como un concierto. Okay. La vibra. Las tocadas en Culiacán no eran así, ¿no? Sí, Por más de que fuera el Ágora y el patio del ayuntamiento, que a veces se llenaban, los dos se llenaban, pero pues se llenan con 150 gentes, 200 gentes, ¿no? Ahí en Nabolato era en la plazuela, abierto, y estás hablando de más de 1000 gentes, pues. Más de 1000 gentes. Entonces, la vibra de tener a tanta gente ahí es diferente a cuando es un grupo reducido. Se aprecian ambos escenarios, son cosas distintas, porque hay cosas muy íntimas que puedes vivir cuando estás en corto con la raza. Y hay otras cosas que también son muy íntimas, aunque estés en un escenario muy grande con un montón de gente, pero logras una conexión ahí distinta a la conexión que se logra. Al final de cuentas, conexiones que te generan intimidad en el escenario y se sienten chilas, ¿no? Sí. Pero esas 2 ocasiones, tanto con Los Hijos de la Monja como con Ergo Zoom, allá en Nabolato, fueron muy especiales por todo el concepto completo, ¿no? Sí. El equipo, los grupos que venían en su prime, por así decirlo. Sí. Que no eran internacionales, pero eran muy reconocidos a nivel aquí, pues. Sí. Entonces, fueron tocadas muy memorables para mí. ¿Y esas quién las organizaba? Las organizamos entre los músicos de Nabolato. Eso es lo más perro, pues, ¿no? Y eso hay que decirlo también, porque mucha gente piensa que cuando ve eso que me estás platicando, pues, que hayan logrado un concierto, no una tocada, un concierto en Nabolato, principios de los 90s, como lo platicas, con buen equipo, que hicieron las cosas de una manera profesional a su corta edad, con las limitantes que había por los tiempos, por todo, ¿no? Por el simple hecho del tipo de música. Y que hayan convocado a 1000 personas. Es algo bien interesante, es algo bien importante que se debe conocer, porque si se pudo hace 30, casi 40 años, que no se puede ahorita, pues. Claro, ¿no? claro. Definitivamente, no, qué buenas historias, qué perro. Fíjate que está bien chilo, porque me estás contando de Nabolato,
Me estás contando mucho de tu infancia, pues, de tu adolescencia. Pues eras un niño, pues, ibas entrando a la adolescencia apenas, pues. Y con esos alcances y lograr ese tipo de cosas, pues, no son comunes, no es sencillo tampoco, pues, ¿no? Y que lo hayas hecho y que lo tengas presente y poderlo compartir con la demás gente, esto que normalmente uno no platica, pues, ¿no? Sí. Está bien chilo. Está bien perro. Sí. Y lo interesante también es que no éramos los únicos, o sea, ni fuimos los primeros. Había un grupo, se llama Traumat, así como se escribe, como Trauma con TH al final. Había otro grupo que luego, ese sí se formó después, otro se llama Ceres. Ahí nos decían en la bola los metálicos, éramos los greñudos, y así nos decía la gente en la bola, los metálicos. Así le decían a los greñudos que se juntaban ahí en la plazuela, ¿no? Por Metallica, pues, ¿no? O sea, los metálicos, sí. Metallica. Y así se nos quedó a toda la bola de greñudos que andábamos en ese rollo. Sí. Los metálicos, ellos igual, ellos ya estaban antes que nosotros y ellos tocaban puro heavy metal. Y eran covers, no tenían rolas propias, ¿no? Okay. Pero covers de bandas de Jethro Tull, güey, o sea, viejones así. Sí. Tenían ese su repertorio, ¿no? También ensayaban ahí con Juan Felipe. Y casi todos hemos pasado ahí con Juan Felipe, loco, porque, pues, en esa edad es bien complicado que tú puedas decir, tengo un montón de compañeros con los que toco y todos tenemos los instrumentos. No teníamos cuando empecé a tocar el baterista. Así se va a ir trillada lo que tú digas, pero eran cazuelas, güey, o sea, era un bote. Todo mundo. Un bote así de esos azules, de esos grandotes, era el bombo, pues, Qué perro, ¿no? Pues así era. Ese qué perro. No. Hace poco entrevisté al Chagui y me platicó eso, que su ride era el tanque de gas viejo de su casa. Ahora. El que ya no utilizaban y que le pegaba en la cupulita, así que se hace antes de agarrar ya donde está pues donde pones la manguera y todo eso, que ahí le pegaba y decía, pues suena como y que su tarola era, si mal no recuerdo, la base de un abanico. Que la base del abanico, ya es que los abanicos de antes eran de metal, pues, ¿no? Sí. Entonces, que lo volteó y que le pegó y dijo, suena como tarola. Y eso era, pues, o sea... Pero eso está chido también porque es cierto, o sea, no era cualquier, para que no se vayan a su casa a hacer, no era cualquier traste o cazuela, sí, pues. Sí. Tenías que encontrar algo que más o menos sonara, pues. Qué perro, ¿no? Sí, mo. ¿Sabes qué hacía yo porque también era súper típico, ¿no? Que ponías las libretas o los libros y en la cama, ¿no? Yo le ponía a mi libro, creo que era uno de español, así uno grande, le ponía un paliacate, porque se me hacía que sonaba más, todavía un poquito más parecido a la tabla, pues le ponía el paliacate y yo, ya. Suena como una Mapex. Pero no, pues es que las ganas. Sí. Las ganas de querer hacer las cosas. Sí. Eso está bien impresionante. Y ahí donde la creatividad de cada uno por la necesidad y las ganas de querer hacer las cosas, pues salta y le buscas y se vuelven en historias bien memorables. Ahorita que me platicas, se me fue el nombre de esa persona que les prestaba el equipo. Juan Felipe. Saludazo a Juan Felipe, la neta, porque creó toda una generación de músicos en Nabolato gracias a que las ganas de él nada más de prestar, porque no tenía ningún trato ni nada con ustedes. O sea, era literal las ganas de que existiera. Somos sus hijos putativos. Qué chilo. ¿Y ahí vive en Nabolato todavía? Ahí vive en Nabolato. ¿Y tiene el equipo todavía? Tiene el equipo. ¿En serio? Sigue tocando, y sigue prestándoselo a la raza. Hay que ir a hacer una entrevista. Hay que ir a hacer un recorrido para allá. Sí. Hay que ir a hacer eso y platicar con él y que pues nos platique todas sus historias. Estaría increíble, o que venga para acá. Pero no, es que me gustaría mucho ver. Sí. Me gustaría mucho ver el lugar. Y que me preste un instrumento. Claro, no, hombre. Ponernos a llamear ahí. Y tiene buenos equipos, muy buenos instrumentos, buenos amplis. Siempre le gustó mucho, pues, además, o sea, tocaba bien. La guitarra, toca un poco de piano. Sí. Pues siempre le gustó y sigue tocando. Hace unos años dijo, ya no voy a tocar.
Dije, no, Juan, pues madre que hasta la tumba te lo va a llevar. Y sí, dejó de tocar, no sé, 1 mes, 2 meses y lo volvió Y ya a volvió. tocar. No, ¿Es mucho mayor que tú? No. Sí, él, no sé, 20, 30 años más que uno. 20 años. Ok. Sí, pues es yo creo que la primera generación de rockeros del estado que tal vez empezaban a hacer como que música por gusto, pues, ¿no? Que no porque iban a tocar en el bar o porque los iban a contratar, porque tampoco existía eso, pues. Sí, no. Si eras rockero, pues eras rockero en tu barrio, en tu casa y con los tuyos, con los que fueran a verte tocar y ese rollo, pues, ¿no? Digo, ustedes convocaron 1,000 personas en unos shows, o sea, está increíble, ¿no? Sí. ¿A qué crees que se deba que haya ido tanta gente? Normalmente yo se lo atribuiría al tema de que pues es, ¿cómo dicen? En rancho chico, infierno grande. Había poco que hacer, digamos, ¿no? Había poco que hacer. Pero la gente no se fue también. O sea, ¿me explico? Sí. A lo que me has platicado, o sea, la gente fue y lo aceptó, pues, o sea, fue como que, ¿y siguieron haciendo? Sí. La verdad es que nosotros, mientras... Luego lo que pasó ahí también es que yo me vine a estudiar la prepa a Culiacán. Ok. Y ya no fue lo mismo, o sea, ya me metí más en la escena culichi del rock y dejé la de Nabolato porque pues me vine a vivir para acá aparte, ¿no? Sí. Entonces ya el no estar yo ahí, de alguna manera sí fui muy, o sea, presionaba yo mucho para que hubiera tocadas, para que, o sea, me movía, me metía también en esa dinámica, pues, de buscar que sí, o sea, no nomás ensayar y ya quedarnos ahí. Claro. Entonces, cuando me vine para acá, ya no hubo tanto ese, o sea, alguien no agarró la batuta esa de decir, vamos a seguir haciendo tocadas y eso, ¿no? Entonces sí disminuyó hasta que pues ya prácticamente no se hacen gran cosa, ¿no? Okay. Por lo menos no a nivel concierto como las hacíamos nosotros, porque nosotros eran conciertos, no eran cocheritas, no era el patio del ayuntamiento, era en grande. Era masivo. El escenario más grande de Nabolato es la plazuela, pues no hay otro, ¿no? Sí. Entonces ahí los hacíamos. Sí, qué chilo. Tal vez tuvo que ver, me imagino que no fuiste el único que se vino a estudiar para acá, ¿no? Me imino que sí hubo como que mucha gente que se vino para acá. Sí. Y tal vez por eso como que haber bajado, ¿no? Sí, definitivamente. Pues ya empezamos a llegar a las etapas de la preparatoria, salen de allá unos, otros ya se les baja el ánimo de la música. Otros con los que tocaba eran más grandes que yo, entonces ya entraron a la carrera. Sí, ya era diferente. Y ya dejaron de lado, o sea... Las ocupaciones se vuelven complicadas, etcétera. Sí, y yo me empecé a rolar en la escena de aquí porque yo venía a estudiar música a la EMOAS. Órale. Venía todos los días. venías de Nabolato a estudiar. Venía de Nabolato. Órale. Esas son ganas, hermano. Esas son ganas. No, yo cuando conocí la música me enamoré, o sea, dije esto lo siento, ¿no? Y me venía a estudiar aquí. La verdad es que entré a la UAS ya el semestre avanzado. Entré como en mayo, ¿no? Y me metí a guitarra. Pues lo único que había, porque ya no podías entrar a la carrera ni nada, era el taller de guitarra que había ahí. Okay. Que básicamente era, no estábamos ni en los salones, estábamos así en la banqueta y ahí estaba el profe con su guitarra y ahí nos poníamos a todos a aprendernos los círculos y la mano. Entonces, pues empecé yo y yo le decía, más, ya me aprendí más. Total que en unos 2 meses el profe me dijo, a ver muchachos, dice... Ya no hay más. Dice, ya no hay más, güey. Te voy a recomendar con Raúl Carrasco. Dice. Raúl Carrasco tiene uno que se llama guitarra orquestal. Era el taller de jazz. Órale. Y ahí fue como empecé ya a conocer la guitarra ya desde otro punto de vista, escalas, claro. Ya me gustó, pues todavía más. Entré a la guitarra orquestal con Raúl Carrasco, que también es un jazzista y músico bien cabrón de aquí. Saludos a Raúl. Pues yo venía, cuando empecé a aprender sobre el jazz, escalas y todo, una vez estaba tocando yo ahí practicando con mi guitarrilla
Y estaban a un lado de mí el Roberto Fernández y el Francisco Comeda, el Frank, un pelirrojo. Y me oye el Roberto Fernández, no éramos amigos ni nada, conocidos. Pues yo venía a lo que venía, me iba en chinga a Nabolato. Sí. Y me dice, oye, voltea conmigo, me dice, ¿toca eso que estás tocando? Sí, estaba haciendo la escala penta o la blues, no me acuerdo. Okay. ¿no? Me la sacaba de aprender y yo Sí. chutando me la sacaba. Y dice, oye, eso está chilo, dice, me gusta. El Roberto. El Roberto Fernández. Así fue como lo conocí. Él iba a la EMAS también. Órale. Y me dijo, oye, yo tengo un grupo, dice. ¿Y por qué no vas a un ensayo a ver, para que toques? Sí. Y dijo, pues sale. Sí, sí. Me conocía, pues sale. Fuimos a la casa del Francisco Comeda, del Frank. Él tocaba la batería. El gordo, no sé qué tocaba ahí. Total que llegamos yo iba con mi guitarrita y llegamos al lugar. Y, oye, no vino el bajista. Ok. Pues puedes tocar tú el bajo. Nunca había tocado el bajo. Pues Bueno. Agarré el bajo. Y en el bajo pues empecé a tocar, pues, no con el espíritu de bajista, sino más con el espíritu de guitarrista. Sí. Y les gustó lo que hice del bajo, pues. Dice, Sí, oye, si mejor te tocas el bajo. Y así empecé a tocar el bajo. Oh, qué perro. Tenía algo de conocimiento porque en Nabolato, en la secundaria, ya cuando supieron los profes de música que yo más o menos le tocaba, pues estaban las rondallas. Y en lugar de pasarme a la guitarra, dijeron, oye, me voy a traer un profe que teníamos, él ya falleció, en paz descanse. Era catarrín, le encantaba tomar. Dice, oye, voy a decirle a mis camaradas para que me presten un tololoche. Ok. Y tú tocas el tololoche. Sí, perro. Y yo apenas empezaba a tocar guitarra, pero sí. pues ya tocaba un poquito más que la mayoría. Todos los demás los dejó con la guitarra. Me dijo, Sí. pues nunca habíamos tenido tololoche, pero para que toques el tololoche tú. Pues empecé a tocar ahí el tololoche. Entonces ya más o menos le entendía a lo del bajo. Pero ya como bajista fue con el gordo, fíjate, con el Roberto. Okay. ¿Cómo se llamaba la banda? Santos Degollados. Santos Degollados. ¿Qué año fue? Fue eso, yo creo que en el 93, por ahí. 93. Música propia, ¿verdad? Pues ahí sí ya era pura música propia. Una banda que despegó una cosa increíble, ¿no? Y con la vocerrona del gordo. No había nadie que hacía lo que hacíamos nosotros, la neta. Qué chilo. Ahí donde llegamos a tocar, aquí sí, partíamos el queso donde sea. Tocamos en el Ágora, tocamos en todo fue aquí en Culiacán, ¿no? Sí. Tocamos en varios escenarios y a la gente le gustaba un chingo, ¿no? Y era bien impresionante escuchar un grupo que tocara eso porque tocábamos... Lo que tocábamos no lo tocaba nadie. Estaba bien diferente a lo que se acostumbraba aquí, a hacer aquí, pues. En lo personal fue la banda que más me gustó a mí como parte de un grupo de rollo propio y exclusivamente propio. Ese grupo para mí fue lo mejor, ¿no? Y aparte teníamos muy buen recibimiento de la gente, o sea, la gente donde nos parábamos era increíble, o sea, todo el mundo, güey, sorprendido, pues. Sí. No se imaginaban una banda así, no se imaginaban una voz así, ¿no? Claro. La voz del gordo fue siempre, y así es, siempre una gran voz, güey, afinación, güey, o sea, todo. Y tiene muy buen gusto para la composición también. Las canciones eran la verdad, era una chamba bien de taller entre todos. Uh-huh. Porque Gordo llegaba con algunas ideas, así, nunca nos montaba. Además, te voy a contar una anécdota. La primera vez que tocamos como Santos Degollados, sí, el Gordo nunca había cantado en los ensayos con nosotros. Iba órale, y decía, es que todavía no termino la letra, o es que... Entonces, sí rolas, era parte de la banda, pero no ensayaba, pues. No ensayaba, o sea, nomás estaba ahí, pues. Órale, pero ni siquiera tarareaba. O sea, una cosa así, y ya, ¿no?
Las rolas las construíamos desde la base musical. Todo era la música y ya sabíamos en qué pedazos iba a cantar el gordo, en cuáles era solo y en cuáles volvía a cantar el gordo, cuál era el coro. O sea, teníamos las rolas bien estructuradas, pero no habíamos oído nunca la pinche melodía, güey. Órale. Entonces llegamos a tocar y empieza a cantar el gordo y gato, más aparte sintió la vibra bien perro. Entonces ustedes también fueron o sea, fueron público del gordo prácticamente, ¿no? De que ustedes también escucharon por primera vez cantar. ¿Y a qué se habrá debido eso? O sea... Genio y figura, mi compa Roberto Fernández. Qué brutal, qué buena anécdota. Fíjate, qué interesante. Fíjate que sí pasaba eso a veces, de que también a mí me tocó, por ejemplo, de que con alguna banda que toqué, que pues la voz a veces nunca se escuchaba, pues porque también no como que era algo que no le invertía uno, pues, ¿no? Como que a tener un aparato de sonido donde se escuchara bien la voz, que ahí siempre estaba conectado en un ampli o algo así. Y pasaba lo mismo, que te invitaban a alguna tocada o alguna cosa en el Ágora o no, de que ya había un poquito más de sonido. O en el Río Rock, yo me acuerdo mucho del Río Rock, que no me dejaban entrar, o sea, me dejaban entrar a tocar nomás porque era menor de edad. Y ahí me quedaba, ¿no? Ya que tocaba ahí me perdí entre la gente, ¿no? Una chulada del Río Rock. Pero ya cuando ibas a un lugar donde se escuchaba la voz, era como que ingato. A veces era al revés, ¿no? A veces era como que ingato, qué feo canto, ¿no? Cada que escuchas tu voz por primera vez, ingazo, ¿no? Te alejas del micrófono así. Pero no, qué perrísimo, qué buena anécdota. ¿Y qué sintieron? No, nosotros estábamos encantados, o sea, teníamos las rolas y no conocer exactamente cuál era la melodía. Pues siempre pero nos gustaba mucho la música que hacíamos, o sea, nos entreteníamos mucho armando la parte musical y estaba muy experimental también, y la verdad es que ya cuando plasma el gordo la melodía, lo escuchas y no, dices tú, no mames, pues, para mí era una banda que debió haber trascendido y haber hecho un esfuerzo más por seguir, por ¿no? Continuar. Así es. ¿Y digo, dos cosas. Qué interesante que fuiste tú también público, ¿no? De tu banda, de Chilo, ¿no? Que tú también fuiste como Kingas, ¿no? ¿Y a qué se debió, perdón, el hecho de que dejaron de tocar cuando pues les iba muy bien, ¿no? Por lo que me cuentas. Sí, mira, no es tanto que se haya dejado de tocar. Yo, por ejemplo, me salí del grupo, ¿no? Con todo y que era de mi banda, pues la que le tenía más respeto y cariño y admiración, ¿no? Por los que estábamos tocando aparte. Sí. Pero sentí que no teníamos ese mismo feeling todos, pues. Okay. Todos eran más osos, más grandes que yo, o sea, yo era el más morro. El Roberto es, no sé, 5 años más grande que yo, el Frank, creo que un poquito más, había el Omarcillo tocaba la guitarra, todos eran más grandes que yo y yo creo que ahí mi entusiasmo no estaba compartido por todos, ¿no? Yo pensaba que ese grupo podía llegar hasta donde quisiera llegar, muy lejos, ¿no? Porque sentía la conexión con la raza. Sabía que eran muy buenas rolas, y el grupo sonaba muy bien, sonaba muy power y todo, y pues el cantante pues ni se diga, ¿no? Entonces había todos los elementos como para que hubiese, o sea, la composición también muy bien, pero no sentí ese mismo optimismo por parte de los demás. Okay. Entonces cuando noté eso, me desencanté y dije, no. Tocamos una última vez, creo que fue en el estadio universitario, aquí. Acá. Y esa fue mi última tocada ahí con ellos. Órale. ¿Y ya planeabas salirte o...? No, o sea, porque ahí terminando la tocada platicamos y yo con mi entusiasmo de, hey, pues hay que irnos a la Ciudad de México, o sea, yo dejo la escuela, dejo todo, ¿no? Okay. Y los noté que no traían ellos el mismo feeling, pues. Sí. Y agarré como el niño tonto, dije, no, pues, chingada madre. Y ya no toqué, ¿no? ¿Tú te saliste, pues? Yo me salí, ¿no? El grupo siguió. Okay. Hubo varios bajistas luego y más integrantes, etcétera, ¿no? El grupo siguió.
Pero yo me salí. Ok. Y esa tocada ahí aquí en el estadio universitario, ¿para ti fue como importante, memorable? ¿O tienes una tocada con Santos Degollados que tú digas algo que me puedas platicar así? La mejor en el taller de la familia ahí del Polo Carrillo. Ok. El taller mecánico que tiene ahí a un lado de su estudio, su casa, en Tierra Blanca. Sí. El taller colinda con la novena, con Sí, universitarios. Ese es el frente del taller. Ahí hicimos una tocada, nos invitaban. Esa tocada hubo fue un feeling bien distinto. Yo me sentí en otro nivel. O sea, el grupo estaba, yo creo que en su mejor momento, no sé, o sea, sonó muy bien, había buen equipo. Es un lugar chico, no era un concierto, casi siempre habíamos tocado en el Ágora, en lugares más abiertos, grandes, ¿no? Sí. Te digo, es diferente el feeling. Claro. Y además aquí la raza pues no es tanto como que jale así como si estuvieras en un concierto y que todo el mundo coreando, ¿no? Estás con la gente y medio te puedes sentir un poco extraño. Pero ahí era una tocada de rockeros para rockeros. El público ya sabía lo que iba, pues. Uh-huh. Entonces eran los tops de la escena. Sí. Y nos tocó tocar ahí, y la verdad es que esa vez fue un momento ahí bien chilo. ¿Quién más tocó? Tocó el Polo, tocó Ergo Sum, creo que también tocó el Pato, no me acuerdo los demás, pero fue una de mis favoritas porque no sé, me acuerdo como una penumbra ahí, la neta. Estaba tocando y como que perdí la noción del tiempo. Sí, me imagino que también no había muy buena iluminación. Y, ¿no? Sí, estaba oscurón. Estaba más tocada, rockero. Pues, tocada. Estaba más rockero el ambiente, pues, y la raza, y o sea, todo era más místico. ¿Y cómo pues. era qué año sería más o menos? Eso debió haber sido como en el 94, güey, yo creo. El 94. 95. ¿Cómo era? O sea, ¿cómo era cuando tú te dabas cuenta de que a la gente le gustaba o que le transmitía algo? O sea, ¿cómo era el baile? ¿Cómo era o sea, qué hacía el público? En esa ocasión, el baile fue interno, güey, del grupo. O sea, no sé si te ha tocado estar en algunas ocasiones donde la música... es la palabra overwhelming, es en inglés la palabra. Te sobrepasa, te llena, que haz de cuenta que estás en una nube y no ves nada. Sí. Más que la música. Pues, sí. Así me sentí. O sea, lo he sentido en otras ocasiones, ¿no? Sí. Después. Pero de mi etapa así como con grupo y eso en aquellos tiempos, que la verdad no es que no te importe, pero no te das cuenta que hay, alrededor. Sí, claro. La música es la que te transporta. Y te entiendo perfectamente. Lo he platicado también con varias razas de que yo no sé si es como que pues, inseguridad o qué sea, pero yo no me daba cuenta que yo siempre cierro los ojos. Okay. Cuando toco siempre estoy con los ojos cerrados. Y yo no me doy cuenta de nada, o sea, yo no veo nada. Y a veces que me platican de que, ¿no viste cuando yo? No me di cuenta, pero yo no sabía. O sea, yo no me daba cuenta que cerraba los ojos. Me di cuenta cuando empecé a ver las fotos o videos así, de que yo, ¿por qué tengo los ojos cerrados? Y siempre tengo los ojos cerrados, pues. Y es como que una desconexión, por así decirlo, en ese momento, ¿no? Pero es una conexión más allá de lo visual, ¿no? Y de la percepción de eso que dices, ¿no? Como de la percepción del tiempo y de las cosas y todo eso, como que es algo que te envuelve y te hace partícipe a ti de ti mismo, sí. Como algo que va dentro de ti, algo que conectas con algo. Es un trance.
Es algo bien trance, chilo. bien Y con chido. algo que te gusta hacer y con algo que tú creaste, ¿no? O sea, que tú eras partícipe de la composición, tú eras partícipe de la banda, como ejecutabas el instrumento y que te llene tanto, yo creo que es de las cosas más importantes para poder hacer música. Más que el dinero, más que el reconocimiento, que la fama, que todas esas cosas. Yo creo que lo que mayor valor tiene es que te dé ese sentimiento de tranquilidad, se puede decir, porque te desconectas. Siempre uno está como que medio pendiente de todo, de que esto y esto, y en ese momento que te desconectes, pero desconectarse entre comillas, porque te conectas más, Sí. ¿no? Te conectas tanto contigo que pierdes así todo lo demás. Sí, Qué chilo. y son cosas bien diferentes porque no es que uno diga, o sea, no es que uno no aprecie el contacto con la gente, Claro, con los amigos, sí, con sí, el claro. público, pero digo, son cosas distintas. Claro. Pues esa onda también está bien chilo y cuando se ha logrado esa conexión con la audiencia, también está bien perro. Pero cuando logras ese nivel de trance musical, para mí no hay otra experiencia igual, pues. Claro, claro. Y ojalá y cada vez que tocara sintiera eso, no es así. Sí. Y tampoco, en mi caso, no es tan sencillo como decir, cierro los ojos y me dejo llevar. No, pues tiene que haber ese punto donde cada uno de los compañeros con los que estás haciendo música logra ese nivel también y que empatan los niveles y la euforia y empatas todo. Sí. Y es cuando como que tu ser se junta con el otro y el otro y el otro y se crea un solo, pues. Sí. Está bien chilo. No sé cómo explicarlo. Así como lo explicaste, así es. Qué chilo. Qué perro. La verdad, excelente plática. Me da mucho gusto que escucharte a ti, ¿no? En esta ocasión, pero escuchar a la demás gente que me platiquen cosas que uno, independientemente de que ha estado enrolado en todos esos rollos durante muchos tiempos, que nos conocemos desde hace mucho tiempo, no sabía esto que me estás platicando, pues sí está bien perro, porque es historia de aquí, de Culiacán, de Sinaloa, de Nabolato, ni se diga. Eso que platicaste de este señor que los apoyó siempre y sin nada a cambio, no pedía nada por el simple hecho de que existiera. Eso es lo importante, creo yo. Y creo que con esto viene la pregunta que se las he hecho a todos y que siempre es bien interesante escucharla. Me platicaste sobre tus primeros acercamientos, que estuvieron brutales, ¿no? O sea, Vanilla Ice y Caifanes. De tus primeros acercamientos ya como músico, que también estuvieron increíbles, ¿no? De que pues tenías la oportunidad de convocar a tantísima gente y poner un escenario chilo, o sea, profesional, con todo lo que los contras que pudiera haber en aquellos entonces, ¿no? Y que todavía existen y que parece que son los mismos. Si tú pudieras vivir, si yo te dijera, ¿sabes qué? Vas a vivir exactamente todo igual, lo mismo, todo. Te vas a agüitar en algún momento de que estás tocando y tú quieres más y ves que los demás no quieren. Y pero también vas a vivir todas esas experiencias súper chilas que me contaste. Lo volverías a vivir así igualito. No vas a poder cambiar nada. Si te dicen, lo vas a volver a vivir exactamente igual. 1000 veces, compa. ¿Por qué? En la vida te encuentras con un montón de cosas, ¿no? Y experiencias de todo tipo. Y finalmente yo creo que a medida que pasan los años, pues lo que te va quedando más allá de lo que vayas acumulando como asuntos materiales. Sí. Lo que te queda en el corazón, lo que te queda en la mente es eso. Son esos hechos, esa historia, ¿no? Son los que te hacen llorar, los que te hacen reír, los que te hacen tener alucinaciones raras. Entonces, eso soy. Eso soy.
¿por qué no querer serlo, no? O sea, y Claro, repetirlo. claro. Es gran respuesta, gran respuesta, eso soy. Y no tiene nada que ver con lo que muchas veces, sí, no por no decir que siempre o la mayoría, pero sí muchas veces, la cuestión esa de el dinero, de tener, de que pues, no te está dando, esto, o sea, como si fuera algo, como si fuera un trabajo y no lo es, pues, ¿no? Qué bueno, o sea, qué padre que te dé, pues, ¿no? Pero nadie inicia en la música, que tal vez me puedo equivocar con esto, pero siempre lo digo, nadie inicia en la música por querer hacer dinero. Nadie inicia en la música ni por fama, ni por nada. La gente que hace música la hace por uno. Sobre todo es este tipo de música que te ha tocado hacer a ti y a mí, ¿no? O sea, que es contracultura, por así decirlo, Claro, sí, ¿no? sí. Definitivamente es bien complicado que uno piense al inicio en decir, voy a entrar y voy a aprender porque voy a ganar billetes, ¿no? Claro. Hay otro nicho donde sí se ve esa oportunidad, pues en el tema regional mexicano lo ves con muchos morritos que entran Sí. en la onda de que hay cómo hacer una vida, pues, claro. Cómo resolver ese asunto que hay que resolver, todos lo tenemos que resolver, ¿no? Claro. Pero cuando la música la ves como esa opción, es diferente, pues, a lo que nos tocó a nosotros, porque, no sé, a nosotros nunca se nos ocurrió que podíamos vivir de esto. Tal vez. A lo mejor por eso el tema del dinero pues pasaba a segundo término, ¿no? Sí. O ni lo pensabas. Así es. No, pues gran respuesta, gran plática. Te voy a comentar otra de Nabolato. Échale. Para que le busques e indagues. Va. Dicen que el primer grupo de rock de Sinaloa es de Nabolato. ¿A poco sí? Y hay evidencia que lo corrobora, ¿no? ¿Qué perro? ¿Cómo se llama? Sería muy interesante. No me acuerdo ahorita el nombre. Entrevista a otro gran músico nabolatense radicado ahorita en Tijuana, Jesús Barraza, el Chuchis. Él tiene un grupo que se llama Orto, le fue muy bien en los 90. Pues él se fue de Nabolato y se fueron para allá ellos. Se fue gran parte de la banda, hicieron carrera allá, ¿no? Y les fue muy bien. Saludos para los Orto. Que no se vayan a Argentina con ese nombre porque se los acaba. No, pero el papá de él fue un integrante o incluso creo hasta fundador de este grupo que te digo, ¿no? Órale. Entonces hay una historia ahí interesante que valdría la pena indagar. Sí, estaría muy bueno traer a alguien que se pudiera entrevistar y que nos platicara, estuviera increíble. O sea que muy probablemente el primer grupo de Sinaloa nació en Nabolato. Es correcto. Qué chill. Pues gran plática. Compa. Chill. Gracias.